Un tema tan apasionante suscita pasiones y convicciones también. Yo quisiera hacer dos apuntamientos. El sistema mexicano de seguridad social, en el que trabajé un tiempo de mi vida, que tomó forma completa en 45-46 con el Seguro Social, estuvo concebido sobre tres grandes supuestos. Un crecimiento continuo de la economía superior al 6% al año. Un crecimiento del empleo y un crecimiento del salario real. Entonces, fue un modelo para un país en expansión. Además, en la reforma de 1958, siendo director del Instituto del Seguro Social, el licenciado Antonio Ortiz Mena, se tomó una decisión capital. Dos, una, que el instituto fuera, estoy hablando del IMSS, una entidad fiscal autónoma, es decir, que cobrara sus propias deudas y que, por lo tanto, fuera autónoma en su gestión y su financiamiento de las que está haciendo, que siempre quiso quedarse con el dinero de la Seguridad Social. Esto no es nuevo, siempre. Pero la número dos, que fue muy importante, es que las reservas actuariales dejaron de existir para fines legales y se estableció que los inmuebles del Seguro Social fueran la garantía de las pensiones. Ese es el fondo del problema. Entonces, lo que había dinero, en vez de que se llevara a la Secretaría de Hacienda, a los Paco Gilda entonces, ¿no? Se quedaba en el IMSS. Ahí se debe la gran expansión del sistema de seguridad social de los años 60 y 70, en la cual me tocó participar en diversas funciones. El ISSSTE es una historia paralela. Para mí hay dos grandes causales de esto, además de las que ha notado, demográficas, epidemiológicas, etcétera, muy puntualmente Samuel. El Estado Nacional deja de crecer fiscalmente. La economía deja de crecer. Pasamos de un promedio de 6.4 a un promedio de 1.2. El empleo deja de crecer. El salario deja de crecer y tenemos nada menos que 30 años de una reforma fiscal retrasada. Entonces, todas las soluciones son soluciones espurias, porque el modelo, como estuvo concebido, era un modelo de responsabilidad de Estado. Y ahora se privatiza en el sentido que se le da a los trabajadores cuentas individuales con lo que se rompe el sistema solidario. Porque a mí me interesaría que nos explicara, doctor Navarro, en qué consiste la reforma. Esto no lo he oído el auditorio. Bueno, en primer lugar, usted mencionaba hace unos momentos sobre en qué ejes estaba sustentada la seguridad social. Hoy en el mundo entero se está discutiendo, no es la discusión de los seguros sociales, sino de la seguridad social universal que no discrimina entre sector formal e informal de la economía, sino que entre ampara... empleo público y empleo privado. Sino que da los derechos sociales a todas las personas. Y para mí, cuando dice el diputado Samuel que el Estado se empequeñece, es peligroso, porque no podemos dejar a las leyes del mercado a los ancianos y a los enfermos. Sobre todo en un México que ha perdido soberanía en rubros muy importantes. Uno es el aspecto alimentario, usted lo conoce a la perfección, otro es el de los medicamentos. 9 de cada 10 medicamentos los producen las transnacionales. Y tecnológicamente en materia de salud, casi al 100% dependemos del exterior. ¿Por qué no hay una política de genéricos? Ahora volvemos a la ley. Usted que es doctor. Nosotros, en el Seguro Social, bajo la conducción del doctor Borones Prieto, promovimos, fuimos muy atacados por la derecha, una política de genéricos, de medicamentos genéricos, bajo la supervisión del CINVESTAF, el Centro de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, que a su vez era el director, el doctor Arturo Rosenbluth. Entonces hacíamos análisis de fármacos y nosotros produjimos durante 3 años en paquetitos verdes del Seguro Social, ahí estaban, y salían 3 veces menos. ¿Por qué no se hace eso? ¿Quién lo impide? Es parte de la discusión que tenemos hoy en día. Y sobre todo que los genéricos abaratan el costo enormemente de los medicamentos y aumentan la cobertura. Y es la falta de medicamentos parte de la demanda. ¿Pero por qué no se hace, doctor? Se debe de hacer. ¿Pero por qué no se hace? Porque se dejó a las leyes del mercado la compra de medicamentos. Y hoy estamos dependiendo en muchas ocasiones de medicamentos innovadores que van ligadas a las enfermedades de la transición epidemiológica que mencionaba hace unos momentos el diputado Samuel, que debemos de retomar. Porque hoy en día, si hablamos también en situaciones de vacunas,
las estamos importando de manera desafortunada. Y es parte... Pero algunas de las mejores vacunas del mundo las está produciendo Cuba. ¿Por qué no llegar a un acuerdo con Cuba para venderlas en México? Es parte de los acuerdos internacionales que tenemos que signar, pero también México tenía muy alta calidad en la producción de vacunas. Inclusive, ¿Y qué pasó, doctor? Es parte del proceso de desmantelamiento del Estado Nacional, que usted mencionaba hace unos momentos, ¿sí? Tanto en el área de las pensiones, cuando mencionaba... Y vamos a las pensiones. Los europeos dicen, economía de mercado sí, sociedad de mercado no. Pero ¿cuáles son las características de esta reforma? Y aparte de las causas remotas o contextuales que has mencionado, ¿por qué se buscó esta solución, Samuel? ¿Cuál fue tu argumento en la tribuna? Primero, en 1996, la Ley Federal de Salud ya tiene lo de los genéricos intercambiables. Me parece que ese es un tema central que hay que retomar, porque eso ya está en la ley. Y simplemente aquí, como muchas cosas, simplemente hay que hacer que se cumpla la ley. No se hace. Bueno, pues eso es una cosa de que hay que hacer que se cumpla la ley. Claro. Eso ya está en ley. El legislador ya hizo eso. En 1996 ya está en la Ley Federal de Salud. ¿Qué tiene la ley? La ley tiene, y son muchas cosas. Bueno, yo quiero poner un antecedente. Cuando instalamos la Comisión de Seguridad Social, que preside el diputado Navarro, la totalidad de las fracciones parlamentarias, la totalidad, ahí expresamos nuestra voluntad para ir por una reforma integral del ISSSTE. Eso está en actas y está en las intervenciones de todos y cada uno de los que en ese momento... ¿Y qué pasó? Habla. Bueno, pues se inicia el proceso. Además, quiero decir que hay que quitar otro mito de que la reforma se hizo estos días y que se hizo estas semanas. Tiene años, ¿eh? Tiene años. Miguel, cuando era senador y su servidor era diputado, hablábamos de eso. Miguel, cuando era diputado y yo era senador, veníamos hablando de eso. Y hablaban con el doctor también, supongo. Sí, por supuesto, tuvimos una coincidencia. ¿En fue cuando acababa de llegar Fox al poder y la Comisión de Seguridad Social, que entonces presidía el diputado periodista Cuauhtémoc Montero, me invitó amablemente a dar una visión de cómo se encontraba el Sistema Nacional de Salud. Claro que sí. Ahora, pero si me permite, Porfirio, déjeme insistir en algo que está poco debatido. La naturaleza que tiene la reforma. Eso deberíamos... Vaya eso, porque no le hemos explicado al público en qué consiste la reforma. Hubiera sido muy bueno que invitara también un funcionario hacendario para que explicara los contenidos de la reforma, porque ellos los diseñaron, ¿no? Un día hacemos un programa en el Estadio Azteca. Muy bien, pero entonces más bien vemos el partido de fútbol, ¿no? Yo creo que la naturaleza, lo que la gente que nos está viendo le gustaría mucho escuchar es qué resuelve. ¿En qué consiste? Todavía no le decimos a la gente qué consiste. Pues eso yo no le voy a hacer a la Secretaría haciendo su trabajo. Lo que bueno, a ver, dímenos, Samuel, ¿en qué consiste la reforma? Bueno, ¿qué pasó? La reforma lo que consiste es, primero, garantizar que las pensiones en curso, el Estado mexicano, obligado ya por no ley... las garantiza. No, justamente garantiza entregar esas pensiones. ¿Como en el Seguro Social? Como en el Seguro Social, pero aparte aquí se incrementa a 2 salarios mínimos la pensión mínima. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió? A ver, ¿qué cambia? Cambia darle viabilidad a partir de incrementar las cuotas, por ejemplo. El Estado incrementa de 19 a 25, por ejemplo, la cuota de aportación para el fondo de pensiones. Da una cuota extraordinaria de 3.5 para el fondo de salud. En los próximos 3 años habrá 8,000 millones de pesos. ¿Por qué ahorra dinero el gobierno? Habrá 8,000 millones de pesos directamente para el fondo de salud, para hospitales, para contratación de médicos, para enfermeras. Van etiquetados, para compra de medicamentos, que son los que cualquier derechohabiente que nos está escuchando sabe que esas son justamente las cosas que las que se enfrenta diariamente cuando acude a una clínica o a un hospital del ISSSTE. O que le transfieran... ¿Pero qué es lo que cambia en el sistema? Bueno, ya dice que da más dinero para esto. ¿En qué cambia el sistema de pensiones? Para allá. ¿En qué cambia el sistema de pensiones? En las aportaciones, por un lado. Cambia en individualizar las cuentas. Cambia para los trabajadores de nuevo ingreso en función de el primer argumento que damos de la transición. Los que estamos jubilados, ¿cuál es nuestra situación? Ustedes quedan
los que están jubilados quedan exactamente ¿Quién nos sus va a derechos. pagar? No, exactamente como han venido recibiendo sus pensiones y sus derechos. ¿Quiénes? Permítame, por favor. Somos acreedores quedan del Estado. plenamente garantizadas sus pensiones y sus derechos. ¿Pero en qué se incrementan las cosas? Porque los pensionados y jubilados de hoy también salen ganando. Van a tener por primera vez oportunidad de créditos en el Fobiste, cosa que la ley hasta el día de hoy no posibilita. Segundo, ¿quiénes son en este momento las personas que más requieren de los servicios médicos? Son las personas jubiladas, justamente. Y son ellos los que están exigiendo mayor calidad en los servicios médicos. Y justamente para ellos se va a incrementar los 8,000 millones de pesos para el fondo en los próximos 3 años y el 3.5% del fondo de salud etiquetado, que va a incrementar justamente los recursos para el fondo de salud, y en ese sentido también se eleva Esos son los la puntos calidad. buenos. Doctor, ¿por qué es criticable la reforma? Dígalo también con esta precisión, por favor. Mire, Porfirio, entre la aprobación de la ley del IMSS de 95-97 y la presentación de esta iniciativa sendaria, de esta reforma financiera, hubo un avance en el debate nacional que evidentemente casi no pasó por las cámaras, pero que está presente, desde mi punto de vista, mucho en los sindicatos de los trabajadores. El propio sindicato del ISSSTE presentó, pocos días antes de que se precipitara esta iniciativa, un documento donde se proponía un modelo mixto. A ver, ¿cuál es? A mí, mire, a mí me parece que lo que se avanzó... Si en sus manos en hubiera estado, ¿cuál hubiera sido la solución, doctor? El debate avanzó así, mire. Uno, quedó claro que de la ley Zedillo a esta iniciativa que hay que atribuirle básicamente a Hacienda y a Calderón, hay un aspecto básico que sabemos ahora. Como reconoció la propia Comisión de Competencia Económica, Eduardo Pérez Mota, las comisiones de Afores se comieron la rentabilidad de los trabajadores. ¿Quién va a guardar el dinero? ¿El ISSSTE o las Permítame, Afores? y la segunda. Es que la gente no sabe. Entró al debate el tutelaje de los fondos. A ver, ¿qué es eso? El tutelaje quiere decir los trabajadores son los dueños de estos fondos y ellos deberían tener una actitud de toma de decisión diferente, como sucede en el modelo canadiense. La precipitación con que se presenta esta iniciativa directamente empujada por Calderón, lo que hace fue romper un avance donde por primera vez estaba encontrando, podríamos decir, el conjunto de los trabajadores una solución. ¿Cuál era esa solución? Políticamente y técnicamente. ¿Cuál era esa viable. solución, Las doctor? cuentas mixtas. Un modelo mixto. ¿Qué es la cuenta mixta? Mire, es darle la vuelta como está ahorita. En vez de un sistema de cuentas individuales, habría la cuenta individual complementaria y había un compromiso del Estado por garantizar una pensión universal solidaria, lo que de alguna manera planteó Ya no la hay. la presidenta Bachelet. No lo había para los trabajadores del ISSSTE, como se aprobó ya la ley, ya no la hay. Ahora, el fondo del problema es este. El crecimiento de la economía, justamente gracias al fenómeno global y a la incompetencia de los tecnócratas mexicanos, ha llevado a que en este momento no hay una expectativa de crecimiento real. Ningún gobierno serio hubiera aventado una reforma de este calado sin haber primero auditado los fondos del ISSSTE y segundo, sin haberse comprometido con un proyecto de crecimiento económico con un modelo de seguridad social. Eso fue lo que abortaron con esta iniciativa. Y como la ley del IMSS va al ¿Me fracaso permite? absoluto. Para mí lo más importante es el entendimiento del público de los procesos. Había un modelo mixto que salvaguardaba la responsabilidad constitucional del Estado en un seguro solidario. Y había la posibilidad de ahorros complementarios. Eso siempre lo ha habido y lo hay en el mundo entero. La seguridad social obligatoria y todos los seguros que quieras y puedas comprar. ¿Cuáles son, para usted, doctor, las fallas o las críticas que hace, ahí oímos su discurso, a las soluciones tomadas? La reforma de 1997 del Seguro Social transfirió responsabilidades que no pudo cubrir el Instituto a la Hacienda Pública. ¿Cuánto hoy en día? 61,000 millones de pesos para pensionados del Seguro Social que el Estado mexicano tomó en sus manos. Hoy en día, decía el diputado Samuel, las responsabilidades de los pensionados que no pueda cubrir el ISSSTE las cubrirá por parte del Estado mexicano y se cambia el modelo bajo algunas circunstancias. ¿Qué es lo criticable de este cambio? De lo que se está haciendo. Ir con los nuevos trabajadores a un fondo de capitalización individual, a las famosas Afores. O nuevo. Así es. Darle dinero a los bancos. Bueno, Para que lo jineteen los bancos. en los 3 primeros años el pensionista estará cerrado.
únicamente podrán... No estará cerrado. Bueno, estará cerrado a la salida del pensionista, a que pudieran ir a otra fora en los 3 primeros años. Pero no estará cerrado, Bueno, ¿eh? A ver. No, sí va a estar cerrado. Pero, a ver, permíteme. En primer lugar, todos los trabajadores nuevos tendrán la obligación de entrar al régimen de cuenta individual, ¿sí o no? Correcto. De los trabajadores que están en tránsito, podrán tener 2 opciones. O ir al régimen hasta ahorita vigente, esperemos la determinación que hace el Ejecutivo Federal, hasta hoy vigente, o bien optar por la cuenta individual, en el cual se le valore su antigüedad a través de un bono. Un bono que va a ir al Fondo de Capitalización General. En tercer lugar, ese Fondo de Capitalización General se verá enriquecido por tomar los fondos del SAR 92, que son aproximadamente en un monto de 57,000 millones de pesos, más o menos, para empezar a capitalizar. Durante los 3 primeros años podrán ingresar, pero podrán salir a otra fora, y aquí es donde viene parte de mi discusión, porque la misma ley del sistema de ahorro para el retiro, que regula a las administradoras privadas, será el mismo marco regulatorio para el pensionista. Nos van a llamar a un nuevo bloque. Déjenme quedarme en este punto. Nadie está en contra de que haya nuevas aportaciones del gobierno para fondos, etc. Parece, según dice Samuel, que a los viejos, perdón que me coloco entre ellos, porque tengo suficientes méritos para eso, nada va a ocurrir, que a mí me van a seguir dando mi cheque en el ISSSTE, que voy a ir, siempre he ido a los servicios del ISSSTE. A veces voy a los del IMSS porque fue viejo funcionario, quieren bien. Pero que los nuevos es donde cabe el sistema. Y que ahí está el mal, que en vez de pasar a un fondo público, como pasó con las Afores, enriquece los fondos de corto plazo de los bancos. Es decir, la disponibilidad de los bancos de corto plazo, que se acaba la responsabilidad del Estado y que no hay seguro contra la inflación. Dejo esas 3 preguntas para el bloque que viene. Yo estoy pensando que el que está del otro lado o es un viejo pensionado o es alguien que va a ser pensionado del ISSSTE o algún pariente y quieren saber cómo les va a tocar en la feria, de modo más concreto, al margen del debate ideológico que está atrás, ¿no? Claro. Vamos a otro bloque.